Estamos presentando Horizonte Educativo. Juan Antonio Rodríguez Beltrán es Horizonte Educativo. En Horizonte Educativo, FECODE informa. Para presentar información de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación FECODE, hemos establecido comunicación con el profesor Miguel Ángel Pardo Romero, miembro del Ejecutivo de esta organización sindical. Profesor Miguel, muy buenos días y gracias por seguirle madrugando a la educación y, como siempre, a estos los temas sindicales. Bueno, muy buenos días, Juan Antonio. Un saludo vital, fraternal y pedagógico a ti, a la mesa de trabajo de Horizonte Educativo y, por supuesto, a todo el magisterio de Bogotá y de Colombia que nos sigue esta hora del día y que ha madrugado con nosotros a los temas del mundo laboral y de la educación. A criterio de la FECODE, profesor Miguel, ¿qué piensa el Ministerio de Educación Nacional con respecto al regreso a las aulas de clase en forma presencial? El Ministerio de Educación y sus acólitos están calificando de exagerados los criterios establecidos por la comunidad científica y los requerimientos de bioseguridad para el retorno a clases presenciales. Ellos consideran un enorme revés el no haber podido imponer la letal alternancia educativa en 2020, especialmente el 3 de agosto, día que presionó fallidamente el retorno a clases presenciales en todo el país, pese a que la Presidencia de la República proyectaba el pico de contagio para el 25 de agosto con más de 14.000 muertos. Similar circunstancia ocurrió cuando en octubre impuso pruebas ICFES presenciales y pilotajes de colegios reabiertos, pese a que el gobierno nacional calculaba 41.622 fallecidos a 31 de diciembre por COVID-19. Las dos cifras fueron lamentablemente superadas. Empecinado en reabrir colegios, pero sin garantías a la salud, a la vida y obviamente sin recursos, el gobierno nacional acudió al relanzamiento de la campaña liderada por la ex viceministra de Uribe y empresaria de la educación Isabel Segovia para cooptar o permear sectores académicos y científicos y dividir el sector educativo. La campaña tiene un componente de publicidad muy alto al estilo del reconocido publicista JJ Rendón o la utilizada por el uribismo en el plebiscito y contra el proceso de paz. Todo para que la opinión pública termine creyendo que el no retorno a clases presenciales es por una acción terca del Magisterio de Colombia, de FECODE y de sus 34 filiales, y no, porque existe una pandemia que obligó al confinamiento de la comunidad educativa a nivel planetario. Lo que se calla o no se dice por parte de la denominada campaña es que en dichas latitudes las escuelas se abren o se cierran acorde con unos criterios establecidos por la comunidad científica, varios de los cuales hemos invocado aquí, especialmente los de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades CDC, como también los requerimientos de la UNICEF: 85 antes de reabrir las escuelas, 60 en el proceso de reapertura y 38 cuando estén reabiertas. Precisamente la semana pasada, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos publicaron la guía a las comunidades para reabrir o no escuelas. De aplicarse con rigor, el 90% de los colegios deberían estar al menos parcialmente cerrados. Nada dicen o minimizan los integrantes de la campaña del retorno ya a la escuela de doña Isabel sobre el siguiente hecho, ya denunciado. El pasado 15 de febrero se cumplieron 7 meses de la mezquina promesa del gobierno nacional de asignar 400.000 millones de pesos para las más de 43.000 sedes escolares del país y tan solo llegaron a 28 de diciembre a los colegios 63.392 millones. Pero la perversidad de la campaña publicitaria de Isabel Segovia y sus acólitos no tiene límite. Ahora falsamente afirman que FECODE exige para el retorno a la escuela presencial que el Estado se ponga al día en el ostensible rezago en infraestructura. No hay documento institucional de FECODE que diga tal cosa, por favor. Nosotros sí reiteramos para el efecto el cumplimiento de los requerimientos orientados por la UNICEF, la OMS y la OIT. Por supuesto que también, reabiertas o no las escuelas de Colombia, con pandemia o sin pandemia, seguiremos batallando para que una reforma constitucional le empiece a devolver los 348 billones de pesos que la mezquindad neoliberal le quitó a la educación, salud, agua potable y saneamiento básico en los últimos 18 años a la población de 2.103 municipios de Colombia. Recuerden que es un acuerdo con este gobierno en el 2019 que esa reforma constitucional se debe ver ya aprobado por el Congreso. Ese recorte es la verdadera razón del rezago en educación con el cual conestó la doctora Segovia y no
La lucha por la vida, la salud y la educación en condiciones dignas que libramos desde la casa en 2020, los integrantes de la comunidad educativa abandonada por el actual régimen, como así lo indican las innegables cifras citadas. Tal vez una de las más desgraciadas afirmaciones de la campaña de Isabel Segovia es decir que los niños no se contagian ni transmiten el virus, pese a que a corte de 17 de enero pasado, según el DANE, habían muerto en el país 148 menores de 15 años y 230 de 19 años, sin contar 300 más cuyo funcionamiento cínicamente se sospecha que fue a causa del COVID-19, pero no fue confirmado por prueba molecular. Hablemos ahora de las cifras de contagios con COVID-19 a la fecha, profesor Miguel. En Bogotá tenemos 23.586 contagiados entre 0 y 9 años y 45.695 casos entre 10 y 19 años a corte del 15 de febrero según Saludata. No sobra notar que en donde hay contagio hay alta probabilidad de muertes. Sin embargo, se insiste que el retorno a la escuela presencial o el GPS aquí en Bogotá se inicie con preescolar, cuyos niños y niñas deben ir acompañados por sus padres o abuelos. No sobra notar que los 123 colegios anunciados para el retorno GPS en la capital de la República, el 50% se encuentran en las localidades de Rafael Uribe y San Cristóbal. Aunque la ocupación de camas UCI bajó, la primera localidad conserva un promedio de 90% de ocupación de camas UCI y la segunda un 81.9%. No sobra notar que estas cifras serían fácilmente desbordadas si entrase en circulación la comunidad educativa de Bogotá, calculada en 2.5 millones de personas, así sea en turnos. Recordemos, acorde con los centros de prevención y control de enfermedades, cuando el porcentaje de ocupación camas UCI está en un 90% en la comunidad, llámese localidad o municipio, el riesgo de contagio es alto en los colegios. La relación entre las camas UCI y el retorno a las clases presenciales no es el único criterio de la comunidad científica que la alcaldesa desconoce, especialmente los establecidos por los CDC. Cuando el porcentaje de pruebas PCR positivas en una comunidad durante los últimos 14 días es menor de 3%, el riesgo de contagio en los colegios es bajo y 10% muy alto. En Bogotá, según el decreto 039 del 2021, que planteó el retorno a clases presenciales de manera unilateral, este porcentaje pasó del 38% al 20%. Sin embargo, a pesar de que bajó, es todavía 2 veces del porcentaje considerado alto. Lo que busca la campaña de Isabel Segovia al desconocer los criterios que estableció la comunidad científica para retornar o no a los mismos es dejar solo los requisitos de bioseguridad, los cuales son necesarios, pero no son suficientes. Entonces, ya en ese terreno, proceden a imponer ínfimos requerimientos para la reapertura de los colegios. Y ya para finalizar, frente al análisis propuesto, ¿qué conclusiones presenta la FECODE en este sentido? Este comentario con 3 conclusiones. La primera, seguiremos insistiendo en el derecho a la educación en condiciones dignas, salvaguardando la salud y la vida. La alternancia educativa es la negación de los derechos mencionados. Pedir alternancia con garantías es como creer en el humanismo y el neoliberalismo. No es hora de cambiar la posición. Segundo, develada la perversa intención del ministerio y de la campaña de la señora Isabel Segovia y sus acólitos, hemos de calificar como error grave la decisión de Claudia López de ponerle hora y fecha al retorno a la escuela presencial, porque esta es la ciudad más contaminada y además supuestamente su administración es alternativa y procede desatendiendo los criterios de la comunidad científica, los requerimientos de la UNICEF y a sabiendas de la fragilidad del sistema hospitalario y de las cifras de contagio en menores de 19 años. 3. La mencionada campaña Isabel Segovia también tiene como propósito desprestigiar al magisterio estatal, pese a que es evidente que sin su compromiso y creatividad los niños, niñas y jóvenes no hubieran tenido cómo afrontar este duro año de la historia de la escuela en Colombia. El objetivo del régimen es aprovechar la pandemia para suprimir la educación pública y deshacerse del magisterio estatal, dado que es un protagonista incómodo y sobre todo porque ha batallado por los derechos de la población. Finalmente, una anotación ética supremamente importante. El magisterio, FECODE y sus 34 filiales no hacemos distinción entre el derecho a la vida y la salud de los niños, niñas, jóvenes y demás integrantes de la comunidad educativa perteneciente a los colegios públicos en concesión y o privados. Eso es una infamia en la cual insisten algunas campañas publicitarias ya mencionadas que buscan aprovechar la desgracia de la pandemia para privatizar el derecho a la educación. Este derecho, reiteramos, no está en discusión. Nuestra sustentada exigencia es que se debe garantizar en condiciones dignas, priorizando y salvaguardando los derechos a la vida y a la salud. Así de clarito.